Y voy a proceder a compartir pantalla. Bueno, mi intención era comenzar, pero están todavía ingresando. Vamos a ver si podemos comenzar. Muy bien. Necesito que uno de ustedes me confirme que tenemos pantalla completa. Sí, licenciado. Gracias. Bien. Entonces, esta es nuestra última clase de ciclo. Con esto cerramos. Y esta es la agenda que tenemos, la retroalimentación del control de lectura 8. Lo vamos a hacer rápidamente. Vamos a dar las indicaciones previas al examen. Y voy a explicar también la mecánica que vamos a aplicar para resolver la falta de notas por controles de lectura que no han sido efectuados por diversos motivos. Y luego ustedes se quedan con el examen del tercer registro. Entonces estamos con el control de lectura 8. Lo hicieron 50 estudiantes, quiere decir que 11 no lo hicieron. Y un 85% de precisión, es decir, 8.5 de nota. Aquí tengo los primeros 8. Tienen 10. Debbie, Carla, Karen, David, Aura, Rolando, Camila y Oscar Tobar. Todos tienen 10. Solo me caben 8 ahí. Si no, quedarían muy apretados. Bien. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Espérenme, vamos a dar ingreso a Crisia. Vale. Vamos a ver si podemos de nuevo comenzar. No, vamos a tener que iniciar de nuevo el procedimiento. Vaya. Vaya. Más. Vaya, necesito que me confirmen si tenemos pantalla completa. De nuevo. Sí, Lick. Gracias por las interrupciones. Vaya. En la pregunta 1, en el examen se van a encontrar con un par de preguntas también de estas, ¿verdad? Para responder entonces, hay que hacer uso de la información que está en la imagen.
Acá nos dicen que una cafetería requiere gráfico de sectores de 5 tipos de bebidas vendidas en la semana. Según la tabla, entonces hay que identificar los datos de los porcentajes y de los ángulos que correspondan a la respuesta. Entonces, acá lo que se necesitaba primero es trasladar a una hoja Excel, que aquí la tengo yo, y luego se recomienda ubicarlos de mayor a menor. En este caso no es tan importante, pero cuando se hace, es mejor porque la distribución tiene una mejor representación gráfica. Entonces se calcula el porcentaje de participación del número de unidades del tipo de bebida con respecto al total. Y luego se calcula el ángulo, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven con las respuestas que están acá, solo una coincide con la respuesta. Entonces, tenemos las opciones acá. Veamos. La bebida grape dice 49%. No es cierto. Tiene 77 y tiene 12% y 44%. Entonces, no coincide. La Pepsi Cola dice porcentaje 15%, Pepsi Cola 15% y 55%. Aquí está la respuesta. Las otras dos no coinciden, que es la Sprite. Y entonces tenemos acá 7 y 26. Y aquí vemos que dice 10. No es correcto. Y la de Orange dice 17% y 45%. Orange, 17 y 60. Tampoco. Ven, entonces, solo una es la correcta. Y es entonces la Pepsi Cola. Un buen sistema de gestión de calidad total. ¿Qué es lo que logrará? Tenemos las opciones. El trato respetuoso hacia las personas, la priorización de actividades, tomar decisiones justificadas mediante hechos y datos, o el incremento de los márgenes de productividad y beneficio. Esa es lo que la gestión de calidad total, Total Quality Management, va a lograr. El incremento de los márgenes de productividad y beneficios. Pregunta 3. Es una estrategia de gestión empresarial cuyo propósito es la mejora constante de bienes y servicios ofertados y la consecución de mayor satisfacción del cliente. Tenemos las opciones: el círculo Deming, el método Kaizen, el ciclo de mejora continua o la implantación de un sistema de Total Quality Management. Esa es la respuesta correcta. Es una estrategia para mejorar de forma constante bienes y servicios. Vamos ahora con la pregunta 4. Dice que en esta etapa del círculo Deming de mejora continua se identifica y se prioriza las oportunidades de mejora existentes en la actividad y se definen soluciones. Aquí hemos puesto la primera letra. Tenemos las opciones P, D, C o A. La respuesta es A. 5. Es una herramienta de mejora de procesos que sirve para ayudar a la empresa a conseguir el máximo de eficiencia y flexibilidad en todos los procesos, enfocándola hacia la obtención de los objetivos de corto y mediano plazo. Tenemos las opciones. La implantación del ciclo PDCA, o sea, el círculo Deming, la implantación del método Kaizen, la metodología del ciclo de mejora continua o la implementación del sistema Total Quality Management. Esa es la respuesta. Herramienta de mejora de procesos que sirve para ayudar a la empresa a conseguir el máximo de eficiencia y flexibilidad en todos los procesos. Pregunta 6. Se denomina el conjunto de tareas que si se atrasan se afectará el plazo final del proyecto. Las opciones. Tenemos. Hoy se me adelantó la respuesta. Aquí está. Son todas aquellas tareas que no tienen holgura. A eso se le denomina las tareas que si se atrasan se afectará el plazo.
no hay holgura, entonces no se pueden atrasar. Pregunta 7. En la representación del diagrama PERT, que ahí tenemos la figura, dice que es la fecha más tarde en que la tarea puede empezar sin comprometer la duración mínima del proyecto. Aquí tenemos las opciones. La duración de la tarea, la primera fecha de inicio, la primera fecha de finalización o la última fecha de inicio. Respuesta, la última fecha de inicio. Pregunta 8. En esta etapa del ciclo de mejora continua se definen los indicadores y objetivos que permiten la evaluación de la actividad. Aquí tenemos las opciones D, A, C o P. Esa es la etapa de planificación, en donde se definen los indicadores y los objetivos. En el diagrama de PERT de la imagen se requiere que se determine la primera fecha de inicio y la última fecha de inicio de la etapa 4. Los datos de las tareas son, y ahí nos dan, para A, 3, para B, 5, para C, 4, para D, 5 y para E, 9 y F, 3. Entonces tenemos las opciones. Primera fecha de inicio, 3 y última fecha de inicio 7, primera fecha de inicio 3 y última fecha de inicio 4. Otra opción, primera fecha de inicio 7 y última fecha de inicio 4. La respuesta es primera fecha de inicio 7 y última fecha de inicio 7. El diagrama de PERT requiere determinar la primera fecha de inicio y última fecha de inicio de la etapa 2. Y aquí nos dan la información. Entonces tenemos las opciones. Primera fecha de inicio 3 y última fecha de inicio 4. Primera fecha de inicio 0 y última fecha 3. Primera fecha de inicio 3 y última fecha de inicio 7. Y es 3 y 3. Fecha de inicio 3 y última fecha de inicio 3 para la etapa 2. Pregunta 11. Se refiere a la disminución de fallos, aumento de la eficacia y de la eficiencia, solución de problemas, previsión y eliminación de riesgos potenciales. Nos dan las opciones. El método Kaizen, el sistema Total Quality Management, la gestión de la calidad total o la metodología del ciclo PDCA. Esa es la respuesta, esa última. Pregunta 12. Para responder deberá hacerse uso de la información que se adjunta. Una cafetería requiere gráfico de sectores de 5 bebidas vendidas en la semana y esta es la tabla y entonces la idea es la misma, identificar entonces el porcentaje y los ángulos. Y entonces se requiere hacer esta representación en la hoja Excel, determinar el porcentaje del número de unidades con respecto al total y establecer el ángulo. Entonces, de igual manera, solo una coincide con los datos de la tabla que se elabora, ¿verdad? Entonces tenemos Pepsi Cola 12% y ángulo 44. Veamos, Pepsi Cola no es cierto, a 15 y 55. Grape 49 y 75. Grape no es cierto, 12 y 44. La siguiente es Sprite 15 y 55. Y la Sprite tiene 7 y 26. Y la otra es la Orange, porcentaje 17. Veámosla, aquí está, porcentaje 17 y 60 el ángulo. Esta es la respuesta correcta. Orange. Muy bien, con eso finalizamos entonces la presentación de las 12 preguntas del control de lectura 8 y vamos ahora a dejar el ingreso de otros dos compañeros y pasamos ahora a presentar, vamos a ver, vamos a mostrar acá, vamos a compartir, muy bien.
Ok, si me confirman si tenemos pantalla completa para vayamos seguros, sobre seguros. Sí, Lick. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, vamos rápidamente, ya retroalimentamos el control de lectura 8 y vamos a las indicaciones previas al examen y la mecánica que vamos a aplicar para resolver la falta de notas en los controles de lectura, y ya ustedes se quedan con el examen del tercer registro. El examen va a estar disponible una vez termine, bueno, prácticamente a las 18:50 lo tengo ya disponible. Y hasta las 10 de la noche, las 22 horas. Pero deben considerar que si ingresan a las 22, solo van a registrarse ustedes de que hicieron su examen. Tienen que ingresar 40 minutos antes, por lo menos, para poder hacerlo. Porque en 40, 42 minutos es tiempo suficiente para hacerlo. Y de forma holgada, pues a lo mejor necesiten los 50, pero créanme, no los van a necesitar si han hecho un estudio, un repaso del todo de los cuestionarios. Bien, importante es que ya revisé, todos están solventes con la cuota 4. Aquí, según me explicaron, existe un error y gracias al INE que me explicó esta situación. Vamos a dar ingreso, espérenme, a Luis Castellanos, ¿no? Y vamos a de nuevo hacer la misma operación, volver a comenzar donde estábamos. Y ya lo perdí, espérenme. Vale. Vamos a recomenzar donde estábamos. Muy bien. Entonces, decíamos que pues la solvencia es hasta la cuota que venció el 17 de octubre. Y importante para todos, el examen diferido se deberá realizar del 15 al 20. Y en caso haya necesidad de examen de reposición, estos serán del 22 al 27 de noviembre. Quedan todos debidamente informados. Bien, vamos ahora a la mecánica que se aplicará a la falta de notas de los controles de lectura no efectuados. Bien, el tercer parcial comprende justamente los 8 controles de lectura que se han realizado durante todo el tercer registro. Para todos los estudiantes que les falten notas de controles de lectura del 1 al 8, que por diversas razones no hicieron, entonces se asignará la nota en proporción según voy a describir. Vamos a reponer 5 controles de lectura máximo. Si falta uno, multiplicamos la nota que obtengan en este examen parcial por 80%, es decir, tienen 10, van a tener 8 en el control de lectura faltante 1. Control de lectura faltante 2, el 75%, o sea, 7.5 si tienen 10. Tercer control de lectura, 70%. Tienen 10, se multiplica por 70 y eso es 7. Cuarto control de lectura faltante, entonces el parcial por el 65%, 6.5, y el quinto por el 60%, es decir, 6. Y ahí finalizamos. Si tienen más de 5, pues tienen 0, ¿verdad? Bien, eso es todo y estoy aquí listo para responder preguntas. Si hay alguna duda de lo que he explicado hasta ahora. Y si ya se quedan pues con el examen final, y esta es la última clase del registro, la última clase del ciclo, y cerramos. Entonces les decía que en 2 o 3 días se van a estar las notas ya disponibles. ¿Preguntas? Licenciado, ¿nos puede ayudar otra vez para resolver un par de ejercicios? Ajá, dime. Los que estuvimos viendo en la última clase, si es tan amable. En la última clase vimos lo del método PERT. ¿Es correcto? Así es. Vaya, dime, necesito que me digas cuál es la duda para de una vez orientarte, ¿ok?
¿ok? Ok, si me permite, porque voy a buscar el ejercicio acá. Con gusto. O no sé si será con el gráfico de sectores. Sí, también si es posible ese gráfico. Vaya, ok. Veamos entonces, te hubiese querido que me dieras específicamente, vamos a ver si nos ubicamos con la pregunta. La pregunta, vamos a ver acá. Si es en la pregunta de la número 1, habla de el gráfico de sectores. No sé si será esa, quisiera saber cómo es que se logra resolver. Bien, para los que no tengan duda, ya el examen parcial ya está disponible y yo me puedo quedar acá a resolver los que tengan dudas y para no entretenerlos a los demás. Pero si todos quieren escucharlo, no hay ningún problema, ¿verdad? Aquí solo vamos a esperar a que quizás si me pudiesen... Ingeniero, yo tengo una duda. Sí. ¿Usted sabe cuántos ejercicios vienen? O sea, esos ejercicios. Fíjate que con certeza te puedo decir 2 con certeza, pero pueden ser 4. ¿Por qué tienes dudas con la resolución también? ¿Ah? Lo que pasa es que eh, quizás no estuvieron en la clase, ¿verdad? Pero no hay problema. Ahorita lo podemos hacer un repaso, Sí, ¿verdad? es el hecho para saber cuándo no agarrar, digamos, como al regreso o a la ida, Ajá, ajá, dime. para no tener duda a la hora, digamos, de aplicar ahí lo que es la suma o cuándo, en qué momento. Entonces me estás hablando del PERT. Sí, ahorita sí. Ajá, ok. Y Luis, ¿me estás hablando del PERT o de los sectores? No, yo le hablaba en general porque sí, más o menos medio me ubiqué con los otros ejemplos, pero le digo porque yo a veces sí me tardo un poquito más de 40 minutos, porque sí, le doy muchas vueltas al asunto. Ajá, lo que pasa es que si vas a buscar las respuestas, ahí es donde te vas a tardar, ¿verdad? En la búsqueda de las respuestas. Ajá. Bien. No más que tanto eso, sino que a veces, ya me ha pasado, ¿verdad? No sé si a los demás compañeros, que hay unas preguntas que como que sí, uno dice, hey, esta ya la respondí, pero en la lámina anterior, y se queda así craneando con miedo, ajá, pero... Espera. Buscar. Estoy buscando, en este momento estoy buscando la hoja Excel porque necesitan, en el caso, vamos a ver, en el caso del PER, necesitamos el diagrama. Vean, vamos a ver.
Fíjense que me sale más fácil ir a buscar la clase. Vamos a buscar la clase. La clase esa fue la número 7. Okay. Vaya, vamos a ver. Aquí tengo el gráfico de PERT. Entonces, de lo que se trata es ordenar las tareas, ¿verdad? Y entonces, aquí en este caso tenemos el inicio, tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, las 5, las 6, las 7 y aquí está el final. Entonces, siempre van a tener una acá. Van a tener los, digamos, el inicio y el final. Una tarea tiene inicio y final. Y la duración, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, la tarea 1 tiene una duración de ¿qué? 2 días. Tarea 1, aquí está, mira, duración 2 días. La tarea 2 tiene una duración de 1 día. Aquí dice 1 día. La tarea 3 tiene una duración de 3 días. Aquí está, duración 3 días. Tarea 4, duración de 2 días. Tarea 4, duración 2 días. Tarea 5, 5 días. Tarea 5, 5 días. Tarea 6, 2 días. Tarea 6, 2 días. ¿Ven? Tarea 7, 3 días. Ok. Ahora, lo que ocurre es que hay el precedente, es decir, para que inicie la tarea 1, ¿tiene precedente una tarea anterior? No, no tiene. No tiene precedente. La tarea 2, sí, dice que le precede la tarea 1. Entonces aquí está. La tarea 2 necesita para que se ejecute que se haya hecho la tarea 1. Eso quiere decir. La tarea 3 necesita que se ejecute la tarea 2. Muy bien. Por eso está aquí seguidito. Tarea 1, tarea 2, tarea 3. Para que se haga la 3 necesita la 2. Para que se haga la 2 necesita la 1. Ok. Llegamos a la tarea 4. Necesita la tarea 3. Aquí está. Tarea 3. Para que se ejecute. La tarea 5 dice que solamente ejecutándose la 1 ya se puede iniciar según lo que nos indica esta información. Entonces, por esa razón que está separada, porque la 5 se puede iniciar una vez se dé el inicio. Entonces, por eso está acá. Tarea 6 necesita la tarea 3, por eso está acá. Entonces una vez hecha la tarea 3, inicia la tarea 6. Y la tarea 7 necesita la 5 y necesita la 6, ¿verdad? Por eso está acá la 7. Muy bien. Ahora, vamos a ver. ¿Qué más? Vamos a repasar. Vámonos acá. Entonces, en las tareas 1 y 5, aquí es la tarea 1 y la tarea 5. Dice que 0 y 0, porque son las primeras tareas del proyecto. Así es. ¿Por qué? Porque el inicio es 0, ¿verdad?
Entonces, por eso es el inicio es 0, porque aquí es 0 y aquí es 0. Y luego, ¿qué dice la tarea? Veamos. Tarea 1 y 5 son las primeras tareas del proyecto y van justo después del hito de inicio. Vaya. Por eso está aquí. Vamos con la tarea 2, se pondría 0 más 2. Porque lo que ocurre es que 0 más 2 es 2. Es decir, el inicio de la tarea 1 más la duración de la tarea 1. Por eso es 0 más 2 es 2. Y luego acá, en el 3, tenemos 2 más la duración de la 1, por eso es 3, acá. Y ahora acá, ¿por qué es 6? Porque 3 de inicio más 3 de la duración 3, por eso es 6. ¿De acuerdo? Vale. Vámonos y sigamos. ¿Por qué aquí es 6? Porque 3 del inicio más 3 de la duración, entonces es 6. Y en la 5, entonces tenemos 0 y la duración, perdón, 0. Ok. Ahora, ya terminamos acá. Veamos en el fin. Tiene 11. Entonces, cuando vamos de izquierda a derecha, se coloca en el inicio del fin el valor mayor que se obtiene. Y entonces aquí, por ejemplo, es 0 del inicio o de la tarea 1. Más 5, da 5, ¿verdad? Ok, dejemos ahí el 5. Ahora acá. Bueno, aquí 6 más 2 es 8. 8 más 3, aquí da 11, ok. Aquí tenemos 5, aquí tenemos 11 y aquí tenemos 6 más 2, 8. ¿Cuál es el número mayor? 11. Entonces vamos a poner 11, el número mayor. Y aquí están los cálculos que acabamos de explicarles. Ok. Vamos después. Ya aquí es el paso 3. Una vez que se llegue al final, llegamos al final, vean. Ahora hay que se procede a calcular la última fecha de inicio empezando por el hito del fin. El hito del fin es este. Este valor se muestra en el área inferior derecha de cada casilla. Este es el lado inferior izquierdo y este el lado inferior derecho. Para realizar el cálculo se asigna al hito de fin una última fecha de inicio igual a su primera fecha de inicio y se procede con una operación similar a la anterior, en este caso de derecha a izquierda. Es decir, hoy vamos a ir, aquí veníamos de izquierda a derecha para llenar la casilla de la casilla izquierda inferior. Ahora vamos a ir de derecha a izquierda para llenar la casilla derecha. Muy bien. Vamos. Dice, se le resta a la última fecha de inicio de la tarea posterior la duración de la tarea. Entonces, 11 menos 2 de la duración de la tarea 4 da 9. ¿Ok? Ahora vamos acá. Vamos entonces aquí. Vamos acá. 11 menos 3 da 8. ¿Sí? Ok. Aquí tenemos 8 menos 2 da 6. Ahora vamos aquí. 11 menos 6, perdón, menos 5 de duración da 6. Ok, ya está. Ahora, aquí estamos en donde se hace el cálculo y como si ustedes se fijan, tenemos 3 tareas. La tarea 3, la tarea 6 y la tarea 5. ¿Cuál vamos a poner? ¿Verdad? Si entonces tenemos, fíjense, aquí, la última fecha de inicio posterior y dice, se hace el cálculo con todas las tareas posteriores y se muestra el valor menor. Ok, el valor menor. Entonces, si aquí teníamos 9 menos 3, da 6, ¿verdad? Guardemos el 6. ¿verdad?
Y luego tenemos 6 menos 3 da 3. Y aquí tenemos 5 menos 3 da 2. Perdón, es 6. 6. ¿Cuál es el valor menor? Si tenemos, vamos a ver, 8 menos 2, 6. 6 menos 3 es 3. Aquí tenemos 3. Y aquí tenemos 9 menos 3, 6. ¿Cuál es el valor menor? Es 3. Por eso ponemos 3 acá, que son las que están relacionadas. En este caso, no está relacionado, sino que solamente esto. Ok. En la tarea 4, veamos la 4, se tiene, aquí está lo que ya les expliqué, 11 menos 2, 9. En la tarea 7, 11 menos 3 da 8. En la tarea 5, 11 menos 5, 11 menos 5 da 6. En la tarea 6, 8 menos 2 da 6. Y entonces en la tarea 4, 9 menos 3, que es lo que les explicaba, 9 menos 3 da 6. Y la tarea 6, 6 menos 3 da 3. ¿Cuál es el valor menor? 3, por eso se pone 3. Ahí es donde hay que tener cuidado. De regreso, el menor valor. Y cuando se va, el mayor valor. Es lo que se explica acá. Ok, no sé si ahí habrá quedado alguna duda, Luis. Todo bien, licenciado. Vaya, ¿tienes alguna otra duda? Con ese PER tenía la duda, fíjense. Ok, en ese PERT, ok. Sí, con seguridad te digo, mira, con seguridad va uno del PERT y uno de sectores, ¿verdad? Con seguridad. Por lo menos uno sí Entonces, va. aprovechemos con los sectores. Ok, creo que aquí está en esta presentación de los sectores. Si es el del examen, mejor. Vamos a ver. No, fíjate, no está aquí quizá. Aquí terminamos con el Kaizen, recuerdo. Ajá, entonces. Y que una pregunta. Sí. ¿Y las preguntas todas tienen la misma ponderación en el parcial o Sí, fíjate, alguna tiene más? todas, es decir, son 42 y entonces ahí lo que dividimos es 10 entre 42. Ah, ok, gracias. Sí. Entonces el gráfico de sectores no está aquí, fíjate. No está en esta clase. Lick, mire, solo quería hacer una consulta. Fíjese que quería preguntarle con respecto a los foros, en caso de tener algún pendiente algún foro, se puede reponer con alguna menor nota, responderlo. Sí, y voy a explicarte. Fíjate que si el estudiante respondió en la semana, Sí. pongamos un ejemplo, del 1 al 5, y respondió entre el 1 y el 5, tiene 10. Ajá. Ya sea que respondió el 1 o respondió el 5. Pero si respondió después, a la siguiente semana, ya no tiene 10, tiene 8. Pero si no respondió en la primera ni en la segunda, sino que hasta la tercera, entonces tiene 7. Entonces, la menor nota es 7, ¿verdad? Distinto es en el caso de este último foro porque hoy ya no tenemos foro y el examen pues fue programado por la coordinación para que se haga. Así lo hicimos en el primer parcial, en el segundo y en el tercero. La instrucción fue que se hiciera en la primera clase de la semana, en el martes. Por eso es que lo hicimos hoy y ya no hay foro. Entonces también yo tenía que recopilar notas, por eso es que ya no hay oportunidad de ingresar a responder foros porque tengo que entregar notas. Entonces, en los otros foros, digamos que sí di oportunidad para que al menos rescataran un 7, ¿verdad? Los que no lo hicieron ni en la primera ni en la segunda. Y tengo varios estudiantes que lo hicieron hasta la tercera semana.
¿Ok? Sí. Y el que no respondió, que tengo 11 estudiantes que no hicieron ningún foro. Increíble, pero cierto. Ujú. Y los foros valen un punto. Quiere decir que lo máximo que van a tener es 9. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Solamente, Lick, gracias. Vaya. Ok. Entonces, déjame buscar el de los sectores. Con el de los desperdicios y no tener dificultad. O con los problemas vamos a ver, del gráfico de Pareto. Ahí no tener dificultades. ¿No? Luis. No, Lick, más que todo era con esos dos. Ok. Estoy buscando ahorita. Sí, qué raro. Qué raro que no me aparecen aquí. Pero el asunto es que si tenemos aquí en el gráfico vamos a ver, de sectores, es porque tiene que estar en la clase, en la clase tiene que estar, ¿verdad? Y así no puede ser que no esté. En esta última clase que tuvimos, a ver. No, fíjate que el ejemplo que tengo es el del examen. El del examen. Ajá. Póngalo, Lick, si ya nadie lo ve. Yo no lo voy a pasar, no sé. Fíjate que, bueno, qué raro, pero es que lo que no entiendo por qué no aparece en la clase
En la clase anterior, pues si se aparece en el control de lectura último, es porque lo vimos en la clase última, que es la clase del 4. Sí, ¿Estuviste en la clase tú? No. sí, pero por eso le preguntaba. O sea que puse las preguntas y eran de la clase anterior. Ajá, esa es la explicación. Esa es la Bueno, pero solo explicación. estamos tres. ¿Ah? Solo estamos tres, no se preocupe. Ok. Ya nosotros están haciendo el examen. Vamos a ver. Diagrama de Pareto. Vamos a ver acá. Bueno, entonces ustedes van a ser los premiados. Para no entretenerlos, les voy a mostrar este, y si este es el del examen, ya la hicieron, ¿no? Porque es la suerte de ustedes, porque no sé por qué no los encuentro los demás. Vaya. Bueno, gracias, Lick. Sí, la clave, ya, al final es una pregunta. La clave está ahorita lo voy a poner, ahorita lo voy a proyectar, espera. Ok, está Daniel, Luis, Debbie. ¿Estás ahí, Debbie? Hola, Lick, sí. Aquí no hay nadie, licenciado, no se preocupe. No No conocemos. Daniel, ¿estás de acuerdo? Daniel, ¿estás ahí? No. No, Daniel no. Luis, Castellanos. Yo sí, Lick. Vaya, que quede entre los cuatro, ¿vale? No vayan a dar copia, ¿de acuerdo? Si Ok. esta es la suerte de usted. Ok, vale. Ahorita les voy a explicar. Solo los cuatro, no vayan a andar compartiendo. Miren, lo importante es que tengamos la hoja Excel ahí. Si la tenemos, la tenemos. Está la hoja Excel. Sí, Lick. Vaya. Ok, ahora voy a hacer otra cosa. Espérenme. Espérenme, que está solamente un costado. Okay. ¿Lo tenemos toda la pantalla? ¿O solo está una parte? Espérenme, voy a hacer otra vez. Se veía toda, Lick. Sí, espérenme. Lo que quiero es que aparezca toda. Lo que quiero es que aparezca toda la pantalla. Espérenme. A ver si puedo proyectarlas. Vale. Vale, lo importante es que tengamos ahí, que ustedes tengan la pantalla completa y que yo pueda mostrárselas. ¿Verdad? Se ve completa, Lick. Se ve completa, ok. Fíjense que, pero, por ejemplo, estoy ahorita sombreando el 144 y ustedes lo ven, sombreado. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Vale, muy bien. Fíjense que la clave el gráfico de sectores es bien sencillo. Lo que se necesita es hacer este cuadrito en una hoja Excel, ¿verdad? Y entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí estamos hablando del tipo de deporte: baloncesto, natación, fútbol y tenis. Y aquí los números de estudiantes que lo practican. En total son 30 estudiantes que practican estos deportes. 12 de baloncesto, 3 en natación, 9 en fútbol y 6 en tenis. Se suman 30. Y entonces lo que se hace es calcular el ángulo para generar el gráfico de sectores.
Entonces, si ustedes se fijan, acá tenemos C4. C4 es baloncesto. Y lo dividimos entre C8, que es el total. C4 entre 8, y eso se divide entre el ángulo, que es 360. Es decir, 360 de la circunferencia. Entonces, al aplicarle la fórmula, C4, es decir, los 12 estudiantes de baloncesto, dividido entre el total de estudiantes, y eso se multiplica por 360 grados, y eso ya genera el ángulo de los estudiantes que practican baloncesto. Entonces, 144. Y acá da 36. ¿Ven? C5, estamos con el ángulo. Vamos a ver. C4, C8, entre C8, y aquí debe decir C8. Es cierto. Esperen. 12 entre 30, aquí hay un error. Aquí debería ser C5 entre 8, porque estamos hablando de 8. Bueno, vamos a corregir de una sola vez. Y aquí debería ser el ángulo total, que es de 8. Ahora sí ya lo corregimos. Ya corregimos este. Hay que corregir este otro, de 8. Y aquí tiene que ser entre el total, que es C8, para que nos dé el ángulo del 360. Este está malo. Aquí me faltó la C. Cuando das a proporciones es más fácil identificar el error. Lo importante es que no pande el cónico, como decía Chespirito. Entonces tenemos C7, ahora sí está bien, ¿ves? C7, C8 y D8, eso está bien. Vale. Entonces ya nos da los ángulos. Entonces, por ejemplo, en el examen lo que yo les pido a ustedes es que identifiquen el ángulo. Y aquí es donde ustedes van a encontrar. Y cuando le dicen a Excel que les genere el gráfico, entonces les da los porcentajes, ¿verdad? Entonces tienen que generar el gráfico. Y entonces lo que tienen que hacer es sombrear el cuadrito de Excel. El cuadro de Excel lo sombrean. No es necesario sombrear los totales, sino que solamente este. Y le decimos insertar. Y le pedimos acá. Y le decimos que sea gráfico circular. Aquí está. Entonces, vamos a ver por los porcentajes. Vamos a ver. Aquí está. Entonces, cuando seleccionamos acá, ya nos dan los porcentajes, ¿verdad? Entonces, baloncesto, 40%, ¿verdad? ¿Y cuál es el ángulo? Aquí lo tenemos, 144. Y esos son los valores que ustedes van a ir a identificar allá. Lo mismo acá. Natación, 10%. Y entonces, el ángulo es 36. Y así sucesivamente. ¿Ven qué fácil es? Ok, preguntas. Todo bien, licenciado. Ven qué fácil es, pero tienen que ir a identificar para que les dé los porcentajes, ¿verdad? ¿Ven? Y aquí lo puedo jugar, ya lo voy separando, ¿verdad? Cuando ustedes quieren hacer un gráfico en la oficina o de otra materia, ya le pueden ir dando la forma que ustedes quieren, ¿verdad? Ya lo regreso si quieren, si quieren lo vuelven a separar. ¿De acuerdo? Y aquí obtienen la respuesta para responder el examen. ¿Ok? Gracias, Gracias, licenciado. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Solamente sería. Vaya, ok. Ok, estamos entonces. Muchas gracias, licenciado. Ok.
¿Y, Ay, tú disculpe la terminas molestia. este ciclo, Luis? ¿Todavía te falta? ¿Perdón? ¿Terminas este ciclo o todavía te falta? Voy comenzando ahorita exámenes, Oh, no hoy digo martes. para egresar. Ah, no, todavía no, me falta un poquito todavía. O sea que te retiraste un tiempo. ¿Se acuerda que yo estuve en administración, verdad? Correcto, claro que sí me acuerdo. Sí, ahí estuve, ya por lo ultimito, así que me vine aquí por ahora por mercadeo. Ah, te cambiaste de carrera. Sí, ahorita estoy sacando mercadeo porque saqué administración, pero otro lado. Ah, de veras, ¿no? Ajá, entonces aquí me hicieron como equivalencias Ajá. porque Ok. necesitaba también sacar mercadeo. Ah, entonces ese gráfico de sectores te va a servir para los gráficos. Sí, muchas gracias, Roger Lick. Ok. Bueno, entonces estamos para servirles. Ok, Gracias, cuídese. ok, igual. Hasta luego. Gracias, Lick. Ok, Debbie, adiós. Hasta luego, Luis. Daniel, hasta luego. Buenas Buenas noches. noches.